Hola a todos y bienvenidos nuevamente a este curso de la gramática básica del griego Koine. En este vídeo vamos a ver la lección número 28 sobre los participios. Esta será la primera de dos lecciones sobre este tema importante. Los participios se pueden describir como adjetivos verbales. Adjetivos porque pueden cumplir funciones que los adjetivos cumplen en las oraciones. Verbales porque describen acción verbal y también pueden tener funciones adverbiales en las oraciones. Ahora, el participio griego y el participio español no son iguales. Veremos que hay diferencias importantes entre ellos más adelante. Pero para empezar, podemos contemplar el participio griego partiendo desde el español. Y lo que podemos decir es lo siguiente. En griego, los participios cumplen funciones como los participios y gerundios españoles. Vamos a ver dos ejemplos. Un ejemplo, el texto leído anteriormente. Aquí tenemos en español un participio que cumple una función de adjetivo. ¿Qué texto? El texto leído. Veremos que en griego el participio puede tener funciones adjetivales como este adjetivo leído en español. Segundo ejemplo. Los alumnos llegaron estudiando. Aquí tenemos un gerundio que cumple una función adverbial. Nos habla, es un complemento circunstancial, nos habla de una circunstancia que complementa la idea del verbo llegar. En español se usa un gerundio para cumplir esta función, pero en el griego bíblico los gerundios no existen. Y esta misma función adverbial se cumple en griego más bien con un participio. Entonces, lo que queremos decir hasta aquí, cuando estamos leyendo un texto griego, y tratamos de entender los participios, explicarlos, traducirlos al español, a menudo emplearemos participios y gerundios españoles. Los participios son muy importantes para la exégesis del Nuevo Testamento en griego. Y es así porque son bien comunes. Según Rodney Decker, en su libro de gramática griega, un recurso excelente en inglés, según Decker hay 6.662 participios en el Nuevo Testamento. Y eso significa que cada versículo tiene 1,6 participios. Los participios están por todos lados y sin aprenderlos no vamos a poder leer bien el Nuevo Testamento griego. Así que ánimos. En esta lección y en la siguiente tenemos que dar un gran empujón para aprender los participios. Bien, como hemos dicho, los participios son adjetivos verbales y son como una especie de híbrido, como una mezcla de características tanto de verbos como de adjetivos. Como los verbos, los participios tienen tiempo, presente, aoristo y perfecto. Hay un futuro participio, pero este ocurre solo 13 veces en el Nuevo Testamento, de modo que no lo vamos a estudiar.
Entonces, 3 tiempos: presente, aoristo y perfecto. Y también tienen voz: activo, medio y pasivo. Como los adjetivos tienen género, masculino, femenino, un neutro, caso, nominativo, genitivo, dativo y acusativo, y número, singular, plural. Entonces, todos los participios se forman de verbos, pero tienen todas estas características. Tendrán tiempo, voz, género, caso y número. Y como digo, como se forman de verbos, su forma léxica siempre será un verbo. La forma léxica verbal. El aspecto de los participios. Cuando hablamos del tiempo, del participio, del tiempo, nos referimos en primer lugar a su forma. Y como estamos fuera del modo indicativo, no estamos en el modo indicativo, la forma de los participios corresponde en primer lugar al aspecto. Recuerda que el aspecto verbal es la manera en que el hablante representa la acción verbal, es la representación de la acción del verbo. Y si el participio aparece en el presente, se refiere a una acción continua, es el aspecto imperfectivo o progresivo. Y se refiere más bien a una acción que está en progreso. En el aoristo se refiere a una acción indefinida, ¿vale? Como un retrato de una fotografía de una situación sin dar detalles en cuanto a la duración, la continuidad o no. Es una afirmación simple, de un hecho simple. Ese es el aspecto que tiene el participio en el aoristo. Y el participio en el tiempo perfecto tiene el aspecto perfectivo, que habla de una acción completada en el pasado que tiene relevancia en el presente. Los participios no tienen connotación cronológica, al no ser que se emplean como adverbios, y entonces sí pueden tener alguna connotación cronológica, pero eso lo vamos a explicar en la lección número 29, en la siguiente lección. Hablemos de la morfología de los participios. Podemos describir la morfología de un participio según sus dos rasgos. Hemos dicho que el participio tiene un lado verbal y también un lado adjetival. Y podemos explicarlo de la siguiente manera. Podemos decir que el participio tiene padres. El padre es el verbo y la madre es el adjetivo. Y en la unión de los padres, pues el participio como hijo, digamos, hereda elementos que vienen de ambos, ¿vale? Hereda características, algunas verbales y algunas adjetivales. Por ejemplo, del lado verbal, ¿qué es lo que hereda el participio del verbo? Bueno, como los verbos, los participios tienen temas temporales.
En la voz activa, que es lo que estamos estudiando en esta lección, el participio usa 3 temas temporales y son temas temporales que ya hemos estudiado. Esto es la buena noticia. Son características ya conocidas. El participio en el tiempo presente usa el tema temporal número 1, ya lo conocemos, lu. En el auristo emplea el tema temporal 3, lu-sa, con el añadido característico de sigma alfa. Y en el perfecto emplea, esto en la voz activa, tema temporal número 4, leluk, con la reduplicación y con la capa. Estos elementos son familiares, ya los hemos estudiado. Veremos en la siguiente lección que las voces media y pasiva usan algunos temas temporales diferentes. Esto lo veremos en la siguiente lección. No nos debe sorprender porque pasa exactamente lo mismo en el modo indicativo. Pero para esta lección, estudiando la voz activa, vamos a ver el uso de estos 3 temas temporales en las formas de los participios. Del adjetivo, lo que el participio hereda, digamos, son las desinencias de caso, denominativo, genitivo, dativo y acusativo. Y las desinencias son de tercera declinación, masculino, primera declinación, femenino, y la tercera declinación del neutro. Entonces, este paradigma que aprendimos hace unas lecciones del adjetivo pas, estas combinaciones, estas desinencias, son las que tenemos que saber para el participio en voz activa. Esto en voz activa. ¿Vale? Entonces esto ya también lo estudiamos. Y cuando lo estudiamos dijimos que es importante conocer bien este paradigma y esas desinencias porque se vuelven a usar en otras formas. Y ahora hemos llegado al participio y veremos precisamente este uso. Ahora podemos describir la morfología general de los participios. Todos los participios, todas las formas, tienen un tema temporal y, como ya hemos dicho, son los mismos temas temporales que venimos estudiando. Luego, muchas formas del participio tienen una vocal temática, aunque pongo aquí un asterisco, porque no todas las formas tienen esta vocal temática, como veremos hoy, formas del auristo que no la tienen. Después, los participios todos tienen lo que se llama un morfema del participio, y este elemento que comentaremos en un momento, esto es lo único nuevo, la única característica que tenemos que aprender nuevo para hoy. Es lo único que los participios no heredan del verbo y del adjetivo. Y todos los participios tienen desinencias de caso, de nominativo, genitivo, dativo y acusativo, igual que los adjetivos. Estos elementos podríamos decir que son como Legos. Legos. Este juguete con piezas pequeñas de diferentes colores que se pueden juntar y combinar. De alguna manera juntamos y combinamos estas piezas, digamos, para sacar las formas del participio. Ahora bien, lo que no hemos visto todavía es el morfema del participio.
¿Qué es esto? Estos son los morfemas que se usan en los participios de voz activa y en algunos casos de la voz pasiva también, como veremos en la siguiente lección. Si te fijas, en este cuadro hay 4 formas, que son estas: nu tau, omicron tau, sigma alfa y upsilon iota. Las formas nu tau y sigma alfa son del presente y del aoristo, mientras omicron tau y upsilon iota son formas que se usan en los participios perfectos. Veamos un ejemplo de cómo todos estos elementos pueden juntarse para formar un participio. Aquí tenemos un participio luontos. Y en este participio tenemos primero el tema temporal lu, es el tema temporal número 1, más una vocal temática, la omicron, más el morfema de participio nu tau, más una desinencia de caso omicron sigma. Y el análisis de este participio es lo siguiente. Este es un presente activo participio masculino genitivo singular de luo. Y decir que, ya que estamos hablando de esto, que cuando analizamos un participio debemos hablar de 4 elementos: tiempo, voz, indicar que es un participio, luego género, caso, número y la forma léxica. Como hemos dicho, los participios tienen su forma léxica, siempre será su forma léxica será un verbo, siempre. Pasamos a ver los paradigmas. Vamos a ver 3 paradigmas para ilustrar la combinación de los elementos que acabamos de ver. Estos paradigmas igual parecen un poco extraños al principio, pero repito, la mayoría de los elementos en estos paradigmas ya los conocemos, los hemos visto estudiando los verbos y los adjetivos, como venimos diciendo. Entonces, aquí, en el paradigma del presente activo participio, tenemos un tema temporal, una vocal temática, morfema de participio y desinencia. Analizamos otra forma. Aquí tenemos en el acusativo singular lu, que es el tema temporal del presente, la omicron, que es la vocal temática, nu tau, morfema de participio, y la alfa, que es el acusativo singular de la tercera, es la desinencia de la tercera declinación. Bueno, comentar un par de cositas aquí. Este paradigma se parece mucho en cuanto a las desinencias al paradigma del adjetivo pas. Y como también en el paradigma del adjetivo pas, por la combinación de la sigma con ciertas consonantes se producen cambios quizás un poco extraños a primera vista, pero son entendibles y tienen explicaciones que ya conocemos. Por ejemplo, en el caso del masculino nominativo singular, esta forma luon, la sigma de la desinencia, tercera declinación, nominativo singular, es sigma. Lo que pasa es que aquí debería haber una tau y intentamos añadir una sigma. Cuando juntamos una tau y una sigma, la tau desaparece, lo cual nos deja solamente con la sigma. Pero la sigma y la nu no se llevan bien, así que la sigma desaparece y para compensar la pérdida, esta vocal, la vocal temática, omicron, se alarga a omega. De esta manera
llegamos a esta forma. En el caso del neutro, pues no hay desinencia. El morfema del participio es nu-tau, pero una tau no puede estar al final de una palabra, como estudiamos hace tiempo. Esto lo hemos mencionado, por lo tanto desaparece y nos quedamos con esta forma en el neutro nominativo singular, luon. Lo demás es fácil de entender, el masculino y el neutro. Luego, una anomalía más, hay dos formas aquí, no es que sea una anomalía, pero es algo que tenemos que tener en cuenta. Luosi, esta forma es igual al presente activo indicativo tercera persona plural, el verbo indicativo. La forma es exactamente la misma. ¿Qué ha pasado? Nu-tau, lo que es el morfema del participio, ha desaparecido debido a esta sigma aquí, y nos quedamos con esta forma. Es igual al presente activo indicativo tercera persona plural. ¿Cómo distinguimos? Pues por el contexto. Por el contexto es obvio cuando nos encontramos con una forma así. O bien será participio o será un verbo indicativo. Pero el contexto nos ayuda a salir de dudas. Por el contexto se verá claramente cada vez. Siguiente paradigma, el auristo. Activo indicativo, tenemos en el auristo tema temporal, no tenemos vocal temática, pasamos directamente al morfema del participio y a las desinencias del caso. Y nuevamente las desinencias siguen el patrón: tercera declinación masculino, primera declinación femenino, tercera declinación neutro. El patrón aquí también es bastante regular, menos en los mismos sitios que vimos previamente en el paradigma del presente. Tenemos aquí un problema que la sigma ocasiona la pérdida del morfema del participio nu-tau. Aquí esta desinencia no es ninguna letra. Una tau no puede estar al final de la palabra, por lo tanto esta forma también se queda más breve. Las demás formas son predecibles. Tenemos luego aquí, por la combinación de la sigma, el morfema nu-tau desaparece. Nos quedamos con estas formas. Y tenemos también, tenía que haberlo dicho en el paradigma del presente también, pero pasa lo mismo en el presente como en el auristo. Lo que ocurre es en las formas del genitivo y el dativo singular, esta vocal alfa cambia a eta. Entonces tenemos el patrón alfa, eta, alfa. Este patrón es el mismo que vimos con algunos sustantivos y adjetivos femeninos. Es lo que pasa en el paradigma del adjetivo pas, exactamente igual. Y si quieres una explicación de este cambio, puedes ver el capítulo sobre la primera declinación, que si no me equivoco es la lección 7 en esta serie, donde explicamos este cambio. Pero bueno, el caso es que sigue el patrón del adjetivo pas, pan. Y antes de dejar este paradigma, explicamos brevemente qué pasa con los verbos que tienen un auristo fuerte. Pues igual que en el modo indicativo, los auristos fuertes, participios de verbos que tienen un auristo fuerte, usan tema temporal número 3,
usan también una vocal temática, ¿vale? El auristo débil no, pero el auristo fuerte sí usa la vocal temática, morfemas de participio y desinencias. Un ejemplo sería esta forma. El fontos es un participio del verbo erchomai. El verbo erchomai tiene un segundo auristo, es decir, que el tema del auristo cambia comparado con el tema del presente. Y entonces aquí tenemos este verbo, el tema del auristo, tema temporal número 3, una vocal temática, tiene el morfema de participio, nutao, y también tiene una desinencia de caso. Y la gran diferencia, recordemos, igual que en el modo indicativo, el auristo fuerte emplea el tema temporal 3, que es el tema temporal del auristo en el presente, pero este tema no incluye la sigma alfa. Se sabe que es auristo porque este tema difiere del tema en el tiempo presente. Y un paradigma más, el perfecto. El perfecto activo participio tenemos, en primer lugar, tema temporal. No hay vocal temática. Pasamos directamente al morfema del participio. Y las desinencias del caso, primera y tercera declinación una vez más. Pues sí, unos cambios. Las formas del nominativo singular son un poco más breves debido a la interacción entre la sigma y la tau del morfema del participio, tanto aquí como aquí también, una vez más, pero por lo demás se ve claramente los elementos, los legos, digamos, los elementos verbales y adjetivales. Tenemos el tema temporal, le luc, más el morfema de participio, omicron tau, más las desinencias del caso, que es omicron sigma en el caso del genitivo singular. Y algo aquí que observamos es que aquí, en el participio perfecto activo, las formas femeninas, la alfa se conserva, no varía entre la eta. El participio perfecto es menos común que los anteriores. En el caso masculino, según Decker, hay 181 participios del perfecto activo. Neutro, 31. Y femeninos, solo 12. Entonces estos son menos comunes que los presente y los auristo activo participios. Y un detalle más, simplemente para que quede claro, que solo hay 12 formas femeninas del presente activo participio. Fijémonos en el morfema del participio. Aquí es upsilon iota. Aquí lo vemos en estas formas femeninas de este participio. Antes de concluir, vamos a comentar dos usos adjetivales del participio. Vemos que si el participio se emplea como un adjetivo, concuerda con el sustantivo que describe, que complementa en género, caso y número.
concuerda en estos tres aspectos. El participio atributivo aparece en las mismas posiciones que los adjetivos atributivos, es decir, viene pues después de un artículo o al lado de un sustantivo en el mismo caso, y vamos a ver cómo esto se ilustra en los dos ejemplos que tenemos aquí en esta imagen. Se puede traducir el participio atributivo o bien como un adjetivo o con una cláusula de relativo. Veamos el primer ejemplo. Su ho Christos, ho huios, tu theu, tu zontos. Aquí tenemos el participio, esto es un presente activo participio, masculino, genitivo, singular, del verbo zao, ¿vale? Masculino, genitivo, singular, lo vemos en la desinencia y también el adjetivo viene precedido por el artículo. Aparece al lado del sustantivo que complementa, que en este caso también lleva artículo, entonces se traduce así: tú eres, oh Cristo, el Hijo del Dios viviente. Como Dios, el sustantivo, aparece en genitivo, el el participio atributivo también en genitivo, que tiene que concordar. Se traduce: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, o el Dios que vive. También se puede traducir con una cláusula de relativo. Otro ejemplo: ego eimi ho artos ho zon. Tenemos otro participio aquí. Presente activo, participio, masculino, nominativo, singular de zao. Tiene la forma que nos ayuda a ver que es masculino, nominativo, singular, pero también sigue el artículo y se encuentra al lado del sustantivo que complementa. Aquí lo tenemos. Entonces, esto se puede traducir: yo soy el pan vivo. Yo soy el pan vivo. Se traduce como un adjetivo. Entonces, repasando, el participio atributivo generalmente viene precedido por el artículo, se encuentra cerca del sustantivo que complementa y se traduce como un adjetivo o con una cláusula de relativo. El participio sustantivado es el otro uso que veremos en este vídeo. Y ese tipo de participio, como indica su nombre, funciona como un sustantivo. Puede cumplir las mismas funciones que un sustantivo, es decir, puede ser el sujeto de una oración, complemento directo, complemento indirecto, y aparece en el caso adecuado para indicar su función en la oración. Normalmente, si un participio es sustantivado, aparece después de un artículo, lleva un artículo en el caso correspondiente, y no aparece al lado de ningún otro sustantivo que pudiera describir o complementar. Aquí tenemos dos ejemplos. Upas ho legon moi, curie. No todo el que me dice, aquí está el participio, eso es un presente activo, participio masculino, nominativo, porque es el sujeto, singular, del lego. No todo el que me dice, el que dice a mí, Señor, Señor. Entonces funciona aquí como el sujeto. Después, otro ejemplo. Kaigar hoi hamartoloi tus agapontas autus agaposin. Porque también los pecadores, aquí tenemos el sujeto, aman, el verbo principal, a los que los aman. A los, artículo, que aman, o podemos traducirlo con el que, ¿vale?
o en este caso los que aman a ellos. Entonces, la traducción, porque también los pecadores aman a los que los aman. Ese es el participio aquí. En este caso, el participio es masculino, acusativo, plural acusativo, porque es el complemento directo del verbo agaposen. Los pecadores aman ¿a quién? A los que los aman a ellos. En resumen, los participios son importantes. No podemos leer bien el Nuevo Testamento en la versión griega sin conocerlos. Ahora, la buena noticia es que no hace falta memorizar muchos paradigmas nuevos. No tantos, realmente. De hecho, si eres capaz de recordar los elementos de la morfología heredados de los verbos y los adjetivos, más lo nuevo que hemos visto, el morfema del participio, pues serás capaz de reconocer los participios. Requiere práctica, pero la idea es de ir identificando estos elementos para poder reconocer los participios y analizarlos en nuestra lectura del griego bíblico.